Empecemos orando al Señor. Una vez más, Señor, seguimos en oración para pedir tu ayuda, pedir que seas tú dirigiendo la clase. Realmente te necesitamos, queremos que tengas misericordia y gracia de nosotros, mi Señor. Ahora vamos a tocar el tema de la cena del Señor. Ayúdanos a entender bíblicamente este sacramento. Que nuestras ideas sean bíblicas y al momento de tomar la cena del Señor nosotros lo hagamos con conciencia, mi Señor, y también creyendo el Evangelio. Toma control de este momento, mi Señor. Ayúdanos a estar concentrados, ayúdame a estar concentrado, ayúdanos con los niños. Y entonces sea un momento que apunte a tu gloria y al crecimiento espiritual de tu iglesia. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Hermanos, continuamos con la serie las clases de premembresía que están dirigidas a ser una iglesia sana o una iglesia bíblica. Para ser una iglesia bíblica tenemos que cumplir lo que el Señor dejó en su palabra, ¿cierto? Y el Señor dejó en su palabra los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? Los sacramentos son ordenanzas instituidas por el Señor para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. Esos son los sacramentos. Son medios entonces, escuchen bien, los sacramentos son medios donde el Señor muestra gracia y santifica. E incluso la palabra sacramento viene de allí, medio de santificación. Nosotros creemos que el Señor dejó dos sacramentos que son la cena del Señor y el bautismo. Juan, se me quedó la confesión de fe en mi bolso, ¿me lo puedes pasar, por favor? Está dentro del bolso. ¿Trajeron sus confesiones de fe? Creo que está en la parte de pegada. Gracias, hermano. Quiero que vayamos al capítulo número 30, que habla acerca de la cena del Señor. Allí vamos a ver la definición que da la confesión de fe acerca de la cena del Señor. Entonces, ¿cuáles son los únicos dos sacramentos que nosotros tenemos como iglesia? El bautismo y la cena del Señor. Le dije que los sacramentos son ordenanzas instituidas por el Señor para que continúen en su iglesia hasta el fin del mundo. La cena del Señor, según nuestra confesión de fe, capítulo número 30, párrafo número 1. Quiero que ustedes me puedan seguir. Dice, la cena del Señor fue instituida por él la misma noche que fue entregado. Ese es el origen. En la última cena, lo que nosotros llamamos como última cena, ahí fue el origen de la cena del Señor. Dice, para que se observaran en sus iglesias hasta el fin del mundo. Es un mandamiento que se tiene que ver hasta el fin del mundo. También dice, para el recuerdo perpetuo y para la manifestación del sacrificio de sí mismo en su muerte. Dice también, para confirmación de la fe de los creyentes en todos los beneficios de la misma. También dice que es para su alimentación espiritual y crecimiento en Él, para un mayor compromiso en todas las obligaciones que le deben a Él y para hacer un vínculo y una prenda de su comunión con Él y entre ellos mutuamente. Entonces, podemos tomar muchos caminos para definir la cena del Señor. Dice que es un recuerdo, es una manifestación donde el Señor se muestra que el cuerpo de Cristo fue partido y que Él derramó su sangre. Eso es una manifestación. Dice que también la confesión de fe dice que es una confirmación de los creyentes. Esto da a entender de que tenemos que entender el Evangelio, su sacrificio o muerte. También la confesión de fe demuestra que la cena del Señor es un alimento para el creyente y un crecimiento espiritual. También dice que nos ayuda en nuestro compromiso en todas las obligaciones. Esto también nos lleva a seguir creyendo en el Evangelio y tratar de seguir en Cristo. Pero la última oración, y quiero decirle que no me quiero enfocar en cada
cada punto en particular, porque sé que la confesión de fe la van a estudiar más adelante. Lo que traigo para esta ocasión, para esta clase, es que nosotros podamos tener una idea o un entendimiento bíblico reformado de lo que es la cena del Señor. La última oración dice, del capítulo 30, el párrafo 1 dice: y para hacer un vínculo y una prenda de comunión con Él y entre ellos mutuamente. Y aquí me voy a enfocar. ¿Cómo es el entendimiento que tenemos que tener de la cena del Señor? ¿Cuál es la idea que tenemos que tener acerca de la cena del Señor? ¿Por qué? Porque hay muchas ideas que existen de la cena del Señor. Y la diferencia que hay entre cómo una iglesia entiende la cena del Señor es cómo ven la presencia de Cristo en la cena del Señor. Bueno, entender primero que los católicos creen que el pan y el vino se convierten físicamente, o la sustancia del pan y el vino se convierten físicamente en su sangre y en su cuerpo. Este milagro es conocido como la transustanciación, y es así: ellos creen que literalmente la sustancia del pan y el vino se convierten en el cuerpo físico y en la sangre física del Señor. Esta idea viene es griega, de Aristóteles, un filósofo, en donde él dice que todas las cosas se componen de su materia o de su sustancia, que este sería su elemento, y todas las cosas y sus cualidades externas serían sus accidentes, que es lo que nosotros vemos visible, de modo tal de que si vemos una barra de madera, una barra de hierro, lo que lo compone internamente sería su sustancia. Y esos átomos o moléculas forman lo que sería el accidente, que es lo que nosotros vemos visible, que es conocido como el resultado. Si pueden entender eso, porque esta idea de transustanciación viene de esa idea filosófica de Aristóteles, donde dice toda cosa está conformada internamente por su sustancia y externamente por los accidentes de ese conjunto de sustancias. Por eso que nuestra confesión de fe en el párrafo 5 y 6 habla de sustancia. Me imagino que esto también lo vamos a estudiar cuando estudiemos la confesión de fe. Es bueno entender de dónde viene la palabra sustancia. Por eso en el capítulo 5 y 6, lo voy a leer, dice que los elementos externos de esta ordenanza, debidamente separados para el uso ordenado por Cristo, tienen tal relación con el crucificado que en un sentido verdadero, aunque en términos figurativos, se llaman a veces por el nombre de las cosas que representan, a saber, el cuerpo y la sangre de Cristo. Nosotros decimos, cuando estamos haciendo la cena del Señor, que el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Cristo, pero es un sentido figurativo, no es que realmente es el cuerpo físico y la sangre física del Señor. Continúa diciendo que no obstante, en sustancia y en naturaleza, esos elementos siguen siendo verdaderamente pan y vino como era antes. Creemos que es algo simbólico y que realmente no se está convirtiendo en el cuerpo físico y la sangre física del Señor. También en el párrafo 6 dice: la doctrina que sostiene un cambio de sustancia del pan y del vino en la sustancia del cuerpo y la sangre de Cristo, llamada comúnmente transustanciación, por la consagración de un sacerdote o de algún otro modo, es repugnante no solo a la Escritura, sino también al sentido común y a la razón. Hecha bajo la naturaleza de la ordenanza y es la causa de muchísimas supersticiones y además de crasas idolatrías. Entonces nuestra confesión de fe, nuestra confesión bautista reformada, se levanta diciendo que la transustanciación es como una herejía, que echa por tierra muchas cosas, y ahorita vamos a ver qué es lo que echa por tierra, pero no hay un sustento para declarar verdad que la sangre física y el cuerpo físico está presente en la cena del Señor. R.C. Sproul también se levanta y dice que para la transustanciación no solamente tiene que ocurrir un milagro, sino tiene que ocurrir dos milagros. Porque el primer milagro que tiene que ocurrir es que su sustancia tiene que cambiar, ¿cierto?, en el cuerpo físico y la sangre física. Pero tiene que ocurrir otro milagro, porque si cambia la sustancia se sigue viendo como pan y vino. Entonces tiene que haber un cambio, que si cambia la sustancia ya no se debería ver como pan y vino, pero se sigue viendo como pan y vino. Serían dos milagros, que a pesar de que no cambie su sustancia, hay otro milagro que evita
que no se vea como el cuerpo y la sangre física del Señor Jesucristo. ¿Sí pueden entender entonces un poco la transubstanciación? ¿Sí? Algo. Todas las cosas están formadas por sustancia, según Aristóteles. Y lo que nosotros vemos físicamente serían su resultado de la sustancia o la unión de todos esos átomos o moléculas. Los católicos, siguiendo esta idea, dicen que la sustancia cambia. La del pan y el vino, las sustancias cambian y esa sustancia se convierte literalmente en la sangre física del Señor Jesucristo y en el cuerpo físico del Señor Jesucristo. Entonces eso es algo milagroso que ellos ven, que cuando el sacerdote consagra los elementos y cuando lo va a dar a las personas, a los comulgantes, está dando realmente el cuerpo y la sangre física del Señor, su sustancia, pues. Pero se sigue viendo como pan y vino. Por eso es que nosotros, o muchos se han levantado a refutar esto, porque se sigue viendo como pan y vino. Que si ellos dicen que si cambia su sustancia, debería cambiar su aspecto físico también. Pero no, se sigue viendo como pan y vino porque su sustancia es pan y vino. Eso es una idea que tiene la Iglesia Católica, los luteranos también, que son reformados. Yo creo que los reformados todos tenemos muchas cosas en común, pero en cuanto a la cena del Señor parece que hubo gran división. Los luteranos se levantaron y dijeron que no hay un cambio de sustancia, pero el cuerpo y la sangre física del Señor Jesucristo acompañan el pan y el vino. Al comer y al beber el pan y el vino está presente el cuerpo físico de Cristo. Ellos no creen en la transubstanciación, se define más bien como consubstanciación, y es que el cuerpo y la sangre física del Señor Jesucristo están presentes con el pan y el vino. La mayoría de luteranos no les gusta esta definición de consubstanciación, sino solamente véanlo. Ellos dicen, véannos a nosotros como que el pan y el cuerpo físico de Cristo están acompañando el pan y el vino. Pero realmente esa es consubstanciación, la definición. Ellos le dan... Para los papistas serían 2 milagros y para ellos sería un milagro. Un milagro, sí. Ellos le atribuyen omnipresencia al cuerpo físico del Señor Jesucristo, que yo creo que ahí está el error. Quiero que leamos Marcos 14, 22. ¿Marcos cuánto, hermano? 14, 22, que habla acerca de la cena del Señor. Vean lo que dice, y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió y les dio diciendo, toman, este es mi cuerpo. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. ¿Qué se entiende acá? Bueno, que Cristo estaba en su cuerpo físico y Él no se estaba mutilando, sino que de una manera simbólica le está dando el pan diciéndoles, coman, este es mi cuerpo. ¿Sí? Pero no se estaba mutilando. Si ustedes pueden ver, Él está haciendo una representación del pan como su cuerpo y de la sangre y del vino como su sangre. Está Cristo literalmente entregando su sangre, está literalmente entregando su cuerpo físico. No, porque está entregando pan y está entregando vino, pero lo está haciendo de una manera simbólica. Los reunió y le dijo, toman, este es mi cuerpo que va a ser partido y este es mi sangre del nuevo pacto. ¿Sí pueden entender? No es algo, no es una mutilación, ni se está abriendo su vena para derramar sangre y dándoselo a ellos a beber. Y no solamente en este caso, sino que en otro caso Él dice que el que coma mi carne va a tener verdaderamente vida eterna. Después más adelante dijo que el comer su carne se representaba a creer en Él. ¿Sí pueden entender? ¿Sí? Segurísimo. También entender, hay un pasaje en el Antiguo Testamento, que es 2 de Samuel, que David se levanta con un anhelo, está en una cueva con sus soldados, y David se levanta con un anhelo en su corazón y él dice, ¿quién me daría de beber agua que está en el pozo de Belén? Eso es un anhelo de David, él quería beber agua del pozo de Belén.
y sus soldados muy valientes, queriendo agradarle a David. También vale destacar que Belén estaba custodiado por enemigos de David, que eran los filisteos. Vale destacar entonces que estos valientes van, solamente vieron que escucharon al rey tener un anhelo y ellos van y toman el agua. Me imagino que tuvieron que matar a varios filisteos y traen esa agua a David. ¿Qué es lo que hace David? Derrama el agua y dice: ¿cómo yo he de beber la sangre de estos varones? ¿Qué representa la sangre allí? El riesgo y el peligro que ellos cometieron. O sea, también se ve allí la sangre como algo simbólico. Y esto no es que haga referencia a la cena del Señor, nada que ver. Pero se puede ver de que se puede manejar un lenguaje simbólico. Por eso le dije, no solamente lo dice allí, también Cristo dice que tienen que comer su carne y beber su sangre. Pero ciertamente lo dice de una manera simbólica. Y por el mal entendimiento de eso, en el primer siglo pensaban los romanos que los cristianos eran caníbales, porque donde decían que comían la sangre y el cuerpo de alguien, se asociaban con eso, no entendían el sentido figurativo. Sí. Es que hoy me dediqué a tener un entendimiento bíblico acerca de esto, porque esto, a pesar de que ahorita estamos actualizados con las ideas reformadas, esto fue un conflicto en los primeros siglos reformados. E incluso los reformados tenían muchas cosas en común que ir en contra de la Iglesia Católica, pero lo dividían estas enseñanzas. Entonces, es necesario tener un buen entendimiento de lo que es la cena del Señor. Entonces, creemos que la Iglesia Católica dice que el cuerpo, que la sustancia del pan y el vino se convierten literalmente en el cuerpo físico y la sangre física del Señor. Los luteranos dicen que no hay un cambio de sustancia, pero que sí el cuerpo físico y la sangre física acompañan el pan y el vino. Le acabo de dar varios versículos. También entender, esto también es muy importante, el libro de Hebreos, me imagino que Juan lo va a explicar más adelante, dice que hay un solo sacrificio. Entender de que Cristo derrama su sangre, cena del Señor tras cena del Señor, sería una herejía. ¿Por qué? Porque Cristo derramó su sangre una sola vez y para siempre. Dice que con ese sacrificio ha hecho perfectos a todos sus santos. Entonces no necesita constantemente, e incluso cuando él compara el sacrificio de Cristo con los sacrificios que se hacían en el templo del tabernáculo, él dice que los sacrificios que se hacían en el tabernáculo se tenían que hacer constantemente y anualmente. Pero ahora la diferencia del sacrificio es que Cristo se ofrece una vez y para siempre. Eso lo dice el libro de Hebreos. Por eso es que es una herejía la transubstanciación, porque están crucificando, por así decirlo, al Señor todos los días, los que dan la misa. Todas las veces de la cena del Señor. Sí. Entonces entender de que el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Y fue completo, hermano. El sacrificio de Cristo fue completo para nuestros pecados pasados, presentes y futuros si somos unos verdaderos creyentes. ¿Sí? ¿Cuál es la idea reformada? Bueno, nosotros creemos que la cena del Señor representa y comunica la muerte de Cristo. Pero también se disfruta comunión con Cristo. O sea, también creemos que Cristo está presente. Pero creemos que el cuerpo y la sangre física del Señor están ¿en dónde? A la diestra del Padre. Entonces, ¿cómo está Cristo realmente presente en nuestra cena del Señor? Bueno, nosotros creemos que Cristo está realmente en la cena del Señor y no es una mera conmemoración. El cuarto punto de idea de la cena del Señor se refiere a que la mayoría de iglesias evangélicas, ¿qué es lo que creen? En que solamente es una conmemoración de sacrificio que estimula la fe por medio de la contemplación de la muerte de Cristo. Eso es lo que cree la mayoría de iglesias evangélicas, que solamente es una conmemoración y que no estimula la fe la muerte de Jesucristo. Hasta allí. Ellos dicen es algo simbólico y solamente estamos conmemorando la muerte de Jesucristo. Pero nosotros como reformados creemos otra cosa. Creemos que sí, que es una conmemoración, que es una ceremonia, que representa y comunica la muerte del Señor Jesucristo, pero que también nosotros en la cena del Señor, escúcheme bien, estamos en comunión con Cristo mismo. Los reformados creemos que el cuerpo físico y la sangre física de Cristo están a la diestra del Padre, pero creemos que tenemos comunión cuando tomamos la cena del Señor. ¿Cómo es esto posible? Vamos a ver nuestra confesión de fe en el párrafo número 7. ¿La puedes leer, Juan, por favor?
¿Cómo nosotros tenemos comunión en la cena del Señor con Cristo? ¿Cómo nos unimos a Él en la cena del Señor? ¿Qué párrafo? El 7, el capítulo 30 que es la cena del Señor. Así lo llevo a... Si no lo leo yo, lo tengo aquí de una vez. Aquí, 7. Ajá. Todos los ignorantes e impíos, no siendo aptos para poder... No, hermano, está leyendo el 8. Aquí yo Esa es la confesión de Westminster. ¿Leo yo? Bueno, ¿Cuál tienes tú ya, pero tengo curiosidad? ¿Es el párrafo 7? el capítulo 30, ¿cierto? Párrafo 7. El artículo 7 dice... Wow, yo lo que tengo que aquí dice que los que reciben dignamente esta ordenanza participando... aquí el 6 que tengo yo. Guay, ¿qué confesión tengo yo, pues? Así el 7 en la botín. Es que el de ellos tiene No la sé. Biblia, el 7 es el último. En cambio, nosotros tenemos 7 y 8. Sí, esta confesión tiene 8 Ya. palabras. Aquí está... No le volviste a vivir. Ah, pero es bastante curioso. Sí. Lo revisamos. Sí, bueno. Pero si tienen este que yo digo que empieza así, los que reciben dignamente... Esta ordenanza. Ya, en esta confesión de fe original es el párrafo número 7. Excuse me. Los que reciben dignamente esta ordenanza, participando externamente de los elementos visibles, también participan interiormente por la fe de una manera real y verdadera, aunque no carnal ni corporal, sino alimentándose espiritualmente de Cristo crucificado y recibiendo todos los beneficios de su muerte. El cuerpo y la sangre de Cristo no están entonces ni carnal ni corporal, sino espiritualmente presentes en esta ordenanza para la fe de los creyentes, tanto como los elementos mismos lo están para sus sentidos corporales. Definición. Nosotros creemos que Cristo y tenemos comunión con Cristo en la cena del Señor, pero está de una manera espiritual. Cristo está presente en la cena del Señor, pero de una manera espiritual. Entonces, entender que aquellos que reciben esta cena del Señor son hechos no de manera corporal o carnal, sino por la fe partícipe de su cuerpo y de su sangre. Está disponible ahí, José, para que leas 1 Corintios 10, 16. Sí. Por favor. 1 Corintios 10, 16. Sí. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Vean que allí Pablo dice que cuando nosotros disfrutamos o celebramos la cena del Señor, tenemos una participación o comunión. La palabra griega que se utiliza ahí es una palabra que nosotros conocemos como koinonía. Es una unión íntima. Entonces, ¿qué se está levantando Pablo allí diciendo? Que también cuando nosotros participamos en la cena del Señor tenemos comunión con Él. Y que Cristo está realmente presente. Pero ¿por qué los reformados creemos que Cristo no está presente de una manera física hoy día? Porque en sí, la diferencia que nosotros tenemos con otros reformados, como los luteranos, ellos creen o le atribuyen omnipresencia al cuerpo de Cristo. Y quisiera yo hacerle una pregunta. ¿Está Cristo físicamente hoy día en la tierra? No. ¿Por qué no? Sustente su respuesta. Él resucitó y subió a la diestra del Padre. Y entonces, ¿cómo puede ser Dios si no tiene omnipresencia? Por medio de su espíritu. Por medio de su espíritu. Bueno, hermano, ustedes saben mucho. Bueno, pero es así, hermano. Creemos que Cristo resucitó, creemos las palabras de la Biblia cuando Tomás se le acercó y le dijo: yo no soy un fantasma, yo no soy un espíritu, tócame. Un espíritu no puede tener carne ni hueso. Tuvo hambre y fue alimentado. Creemos que Él también dijo que Él no nos dejaría solo, que Él se iba a ir por un momento, y también creemos en la segunda venida. Decir que Cristo está físicamente acá sería contradecir todas las enseñanzas de la Escritura. También vamos a contradecir la segunda venida de Cristo, si está realmente Cristo acá. También creemos que Él se despidió con mucha esperanza, se despidió de su iglesia diciendo que pronto iba a venir. Incluso la iglesia se animaba con la palabra Maranata, ¿cierto? El Señor viene. Entonces creemos, por eso le digo, la diferencia que tenemos no es un tema tanto de cena del Señor, sino de cristología. Entender la naturaleza humana del Señor y también la naturaleza divina. ¿Cómo está Cristo entonces realmente presente? Bueno, creemos que Cristo también tiene una naturaleza divina y está unida
con la Trinidad y puede estar presente a través también del Espíritu Santo. ¿Sí? Eso es lo que cree la Iglesia Reformada y es lo que ha creído. Entonces Cristo, su cuerpo físico está a la diestra del Padre, eso también es lo que mencionas Hechos, que Él fue elevado al cielo, pero puede estar presente espiritualmente en todo momento. ¿Por qué? Porque si Cristo tiene omnipresencia porque está unido a la naturaleza divina de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos, hermano? Tenemos de las 4 modelos o ideas de escena del Señor, tenemos 3, que sería la católica, la luterana y la reformada, que creen en la presencia del Señor. De estas 3, los católicos y los luteranos creen que está físicamente presente Cristo en la cena del Señor, y los reformados creemos que está de una manera espiritual. Y por último, la que es más común y la que más practica las iglesias evangélicas es que solamente es una mera conmemoración y un simbolismo del sacrificio de Cristo. No está mal, pero nosotros también creemos que Cristo está presente y que tenemos comunión, por lo que leyó José Luis en 1 Corintios 16, si no me equivoco, 11, sí, donde dice que nosotros participamos, 10:16, participamos en la comunión, que es koinonía, unión con el Señor y con todos nosotros. Y de ahí la gravedad de tomar la cena indignamente, como lo dice Pablo, porque si fuera una mera conmemoración, no habría problema, pero Pablo da hincapié en que examínense, vayan bien a la cena, porque miren lo que pasó con otros, dice, ya murieron algunos, sí, porque el Señor los disciplinó. Sí, ya vamos para allá, para eso. Entonces, siempre se nos adelantan. Bueno, pero ya quiero que la idea reformada quede bien en sus mentes, que también sigamos investigando acerca de esto y de que no le demos, como dice Juan, o no cometamos el error de solamente tomarlo como algo simbólico nada más, que a pesar de que sí es algo simbólico, también tenemos que entender que Cristo está realmente presente de una manera espiritual. ¿Por qué? Porque en el momento de tomar la cena del Señor tenemos comunión, aparte de que tenemos comunión con la iglesia, tenemos comunión con Él. O sea que es algo sagrado, Cristo está presente. ¿Sí? ¿Quiénes tienen que tomarle la cena? ¿Quiénes tienen que participar en la cena del Señor? Bueno, la mayoría de la iglesia evangélica dice, si tú te consideras cristiano, puedes tomarlo. Nosotros los reformados, históricamente hemos creído que tiene que haber un bautismo y un compromiso. Sí, esto se puede resumir que no solamente los que se identifican como cristianos, sino también a los que la iglesia testifica a favor de ellos. ¿Sí? No solamente llegar, yo me creo cristiano y voy a tomar la cena del Señor. No, hay una iglesia que tiene que testificar que tú eres realmente creyente. Porque ya esto también va unido con lo que es la membresía. Entender la membresía es entender la Biblia es entender de que existe una membresía. ¿Por qué existe una membresía? Porque la Biblia menciona que se expulsan a miembros, que hay que rendir cuentas, que hay que disciplinar. También la Biblia menciona de que hay una lista. Entonces hay una iglesia que está supervisando. También les hablé de que hay una iglesia que tiene autoridad. Que Pablo, cuando dice que había algo malo en la iglesia, dice, dile a la iglesia por qué no sacan ese malvado de allí. Entonces entender la membresía también nos lleva a entender de que antes de tomar la cena del Señor tiene que haber una iglesia que testifique por ese hermano que quiere tomar la cena del Señor. Entonces no es solamente una opinión personal en el día del Señor, sino también es una declaración de la iglesia por medio del bautismo y recepción de esta persona como comunicante de la iglesia. Entonces, ¿cuál sería el requisito? Bautismo y que el miembro esté en plena comunión con una iglesia bíblica. Yo creo que esta misma palabra es la que repite el pastor Gabriel, ¿cierto? Dice que los que le toman los que toman la cena del Señor tienen que ser miembros de la iglesia local o estar en plena comunión con una iglesia bíblica. Él menciona eso, ¿cierto? ¿Sí? Algo así. Yo creo que son exactamente esas palabras. No creo que sean esas. ¿Sí? Pero yo sí creo, porque él dice que los que están en plena comunión con una iglesia bíblica. O sea, por eso es que cuando ha venido algún visitante, nosotros conocemos, ¿cierto?, su historia, que viene de una iglesia bíblica también sólida, igual toma la cena del tipo. Sí. No hay problema con eso. Sí. Bueno, entender eso, que los que toman la iglesia los que toman la cena del Señor, no solamente
es que tú te creas creyente, sino que la iglesia tiene que testificar a favor de ti también, ¿sí? Estar bautizado y estar en una membresía. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? ¿Sí? ¿No? ¿No? Sí, sí. ¿No? Pero creo que sea necesario tener una membresía para tomar la Santa Cena en un lugar, porque es un proceso largo, muchas veces tuviste ¿cuánto? 9 o 7 meses. Sí, hermano, yo tuve 9 meses sin tomar la cena del Señor. Siento que para tener comunión con Cristo no es necesario un tiempo establecido, más que todo eso. Sí. Lo que pasa es que la iglesia siempre busca no abrir sus puertas y no dar indicio a, por decirlo así, un desorden, ¿me entiendes? Es como la membresía, es necesario que se casen para permanecer en la membresía. Y de igual manera, es necesario como que esperar. Si, yo lo voy a preguntar de otra manera, si es la iglesia a la cual tú quieres pertenecer, no te debería ser difícil sujetarte a las ordenanzas de la iglesia local. ¿Me entiendes? ¿En qué punto? Igual yo sé mucho, porque igual yo sé. Sí, que Pastor Gabriel en ese sentido es otra la postura. No. Sí, no, eso también lo tengo entendido. Por eso le dije que si estaban de acuerdo con eso. Eso a la final es algo que se tiene que conversar como iglesia. Yo soy el team de que es mejor esperar, porque si tú das por lo menos pequeños agujeros, siempre se pueden meter por ahí muchas cosas. En el sentido de que no solamente si nosotros vamos a permitir que una persona no sea miembro y tome la cena del Señor, esto da pie a que otra persona tenga el derecho de tomar la cena del Señor, que sería también muy peligroso. Ciertamente para nosotros testificamos, hermano, yo creo que unánimemente de que los que no son miembros ahora están en comunión con la iglesia, y mucho más quizás de personas que son miembros, pero confiando en sabiduría también, yo creo que es prudente eso. Pero obviamente ahorita no se está aplicando. No, las clases es para ir aprendiendo y después poner en un futuro en práctica lo que nosotros consideremos por medio de votación lo que es más prudente y más sabio y más sano y más bíblico para la iglesia. Pero sí, junto con la ofrenda, nosotros hemos venido con ideas que pueden ser que estén bien, hay que revisarlas y después tomar una decisión. ¿Sí? ¿Cada cuánto se debe hacer la cena del Señor? Bueno, hay varias posturas dentro de la iglesia, también no hay unanimidad, hay algunos que lo hacen una vez al mes, otros que lo hacen 2 o 3 veces, al menos según mi postura, o sea, hablo personalmente, sería bueno que se hicieran todos los domingos, ¿ya? Pero eso depende de cada congregación. Sí, bueno, realmente si nosotros leemos el origen de la iglesia, en Hechos 2:42 dice que ellos perseveraban constantemente ¿en qué? En la comunión, en la doctrina de los apóstoles y ¿en qué? En el partimiento del pan. Sí, no, obviamente allí no transmite de que algo es semanal, pero sí transmite la idea de que se tiene que hacer constantemente, ¿cierto? Juan Calvino se levantó en contra de una idea extraña, por decirlo así, porque la iglesia tomaba la cena del Señor similar a la Pascua y la hacían una sola vez al año. Juan Calvino se levantó y dijo que eso no podía hacer y pudo lograr que se hiciera de manera frecuente, pero no logró que se hiciera de manera semanal. Yo creo que es prudente hacerlo, como dijo José Luis, una vez al mes, pero estudiando esto me parece algo bastante curioso. A un pastor que realiza o su iglesia realiza la cena del Señor semanalmente, le preguntaron que por qué realiza la cena del Señor semanalmente. Y él dice que le parecía extraño su pregunta y que por qué no se pregunta lo mismo con la predicación, con la ofrenda o con la música. Si creemos que la cena del Señor es un medio de gracia, si tenemos mucha gracia, es mucho mejor. Entonces, y le preguntaron, pero entonces, ¿por qué domingo tras domingo quiere hacerla? Y él le respondió muy sarcásticamente, cada domingo, porque todavía no se ha descubierto un proceso para hacerla diariamente. Y él dijo, es un medio de gracia, y entre más gracia, mejor.
Yo creo que para los que somos creyentes, tomar la cena del Señor es algo muy bueno, hermano. Cuando nosotros la tomamos con conciencia y con lo que realmente significa una comunión con Cristo, el Evangelio en sí, que Cristo somos malos y que Cristo perdonó nuestros pecados, créanme que es un momento muy bueno para la iglesia o como creyente. ¿Por qué? Porque ahí se anuncia el Evangelio, trae a nuestra memoria, como dice la confesión de fe, trae a la memoria la muerte del Señor Jesucristo, que su cuerpo fue partido, hermano, y Él derramó su sangre a favor de nosotros. Y cuando tú te das cuenta de quién eres tú y que el Señor fue realmente santo y que murió así por nosotros, eso nos lleva a nosotros a agradecer y adorar al Señor. Entonces definitivamente es un medio de gracia. Y concuerdo con este pastor que si es un medio de gracia, entre más gracia mejor. Pero de igual manera creo que también es prudente hacerlo una vez al mes. Después cuando tengamos un pastor definiremos qué vamos a hacer. Porque también entender de que esto lleva mucho tiempo. Sería extender más la liturgia. Hermano, ¿a quiénes se le impide la cena del Señor? Bueno, según nuestra confesión de fe, a los impíos e incrédulos, ¿cierto? Es lo mismo decir a los que no son bautizados, a los que realmente no tienen ni idea de la cena del Señor. Y aquí sigo explicando de lo que quiero que tengan un buen entendimiento de la cena del Señor. Porque hay una idea plantada entre el pueblo creyente, esta idea también la tuve yo por muchos años, gracias al Señor me llevó un poco a la verdad, y es que nosotros creemos que la cena del Señor es algo sagrado, ¿cierto? Y realmente es sagrado, es mucho más sagrado de lo que nosotros pensamos. Pero ¿qué pasa? Nosotros tenemos entonces ese entendimiento de que es algo sagrado y uno trata ante la cena del Señor revisarse, ¿cierto? Es el mandato de Pablo, examínense. Nosotros nos revisamos y tratamos de que no haya pecado, ¿cierto? Pero muchas veces, ¿qué tenemos? Pecado. Entonces, como consideramos que es algo santo, nosotros nos vemos a nosotros mismos y nos vamos a considerar indignos de tomar la cena del Señor. No sé si le ha pasado a ustedes eso. Cuando ustedes dicen, wow, como yo tan pecador voy a tomar la cena del Señor. Estoy hablando al pueblo creyente. Entonces muchos ven el revisarse esto y si hay pecado, evita comer la cena del Señor. Entonces muchos no se sienten dignos de tomarlas. Bueno, yo personalmente creo que nadie viene a la cena del Señor sin pecado. Yo creo eso. Y que también no es un requisito estar en santidad. O sea, tenemos que perseverar en santidad y quiero explicar esto bien porque no quiero que me vayan a confundir. No quiero que ustedes confundan lo que es la gracia del Señor con el libertinaje. ¿Cierto? Entonces he explicado muchas veces aquí. Cuando hablo de no confundir la gracia del Señor es no confundir de que nosotros tenemos que evitar pecar, de que el pecado es algo malvado. Pero hablo de que cómo un creyente puede evitar tomar la cena del Señor, un verdadero creyente. Eso es algo contradictorio. Yo podría decirle quién es suficiente santo personalmente para tomar la cena del Señor dignamente, viéndote a ti mismo. Yo considero que nadie. Vean lo que dice Hendrickson. Los cristianos jamás deberían considerar la cena del Señor como un simple rito. Más bien, los creyentes sinceros deberían llegar a la comunión con expectativas. Los cristianos deben confesar que por sus pecados son indignos, pero por Cristo son dignos. Esa es la diferencia. Por nosotros mismos somos indignos, pero por Cristo somos dignos. Pablo no exige que los creyentes sean perfectos, sino dice que él no es, Pablo no exige que los creyentes sean perfectos para permitirle participar en la comunión. Él promueve más bien un estilo de vida que esté gobernada por el Evangelio de Cristo y que atribuya a Dios la más alta alabanza. O sea, hermano, en pocas palabras, ¿qué es el entendimiento que tú tienes que tener en la cena del Señor? Simple. Tú eres pecador, pero Cristo es un gran Salvador. ¿De dónde viene esta idea de probarse? Bueno, las Escrituras, vayamos a 1 Corintios 11. La Escritura dice que tenemos que examinarnos o probarnos a nosotros mismos. 1 Corintios 11, bastante conocido, la cena del Señor, desde el 23 en adelante. Ya lo leo, síganme ustedes. Lo tienen todos. 1 Corintios 11, del 23 en adelante, dice: porque yo recibí del Señor lo que también les enseñé,
les he enseñado a ustedes que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta es mi copa del nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieras en memoria de mí. Hermano, leamos los del 17, me equivoqué. Dice, los abusos de la cena del Señor, porque lo que quiero es que vayamos a la palabra pruébese o examínese ustedes mismos. Y para entender eso tenemos que entenderlo del 17 en adelante. Pero al anunciarlo de esto que sigue, no los alabo, porque no se congregan para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando se reúnen como iglesia, oigo que hay entre ustedes divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre ustedes hayan disensiones para que se hagan manifiesto entre ustedes lo que son aprobados. Cuando pues se reúnen ustedes, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, escuchen bien los problemas que existían, cada uno se adelanta a comer su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues que, o menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada, ¿qué les diré? Pues que, no tenéis casa en que comáis y bebáis, o menosprecian la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo también tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiera este pan y bebiera esta copa, la muerte del Señor anuncia hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y la sangre del Señor. Viene de consejo. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así el pan y beba de la copa. Pero fíjense, ven que aquí el pruébese no es para evitar comerla. Porque él dice, ¿qué es lo que tienes que hacer antes de comerla? Dice así: pruébate, examínate, discierne y luego come. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos debilitados entre ustedes y muchos duermen. Si pues nos examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Más bien, siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando se reúnan a comer, espérense unos a los otros. Si alguno tuviera hambre, come en su casa para que no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. ¿Qué problema había aquí, hermano? Tenemos que entender que, ya les dije, que la cena del Señor no es solamente una comunión con Cristo, sino también es una comunión entre todos nosotros. La iglesia se reunía y hacían banquetes, eran lo que se conocen como ágapes, ¿cierto? Fiesta de amor, que no tenía de amor nada porque había una división de clase social donde los ricos llegaban primero, traían muchas cosas, cenaban, se embriagaban y los pobres estaban aparte. Y vean el versículo 21 que dice que unos se embriagaban y otros pasaban hambre. ¿Cómo puede ser posible esto en la iglesia del Señor? Entonces Pablo dice, ¿cómo lo voy a alabar por esto? Y por esto no lo voy a alabar, porque la comunión que tenemos con Cristo también es una comunión entre su iglesia. Entonces estaban tomando la cena del Señor, en el versículo 29 dice, sin discernir lo que era el Evangelio. No estaban tomando en cuenta el significado de lo que era la cena del Señor, porque ni siquiera se imaginaban que era algo sagrado y que era el cuerpo y la sangre de Cristo derramada. MacArthur se refiere a la iglesia de Corintio como mundana y carnal. ¿Y qué dice con referente a...? Sí, el comentario del 1734 dice, los banquetes de amor en la iglesia primitiva terminaban por lo general con celebración de cena del Señor. La iglesia mundana y carnal de Corinto
había convertido esas comidas sagradas en un desenfreno de glotonería y embriaguez. Sí. Entonces, ¿cuál era el problema que se estaba presentando allí? Ellos, hermano, ya se les estaba olvidando la idea de que era algo sagrado. Hacer una parranda. Sí. Se embriagaban y no solamente lo dieron por eso también, sino que hacían división, clase social. Hermano, unos hermanos estaban saciándose y otros hermanos estaban pasando hambre. Y Pablo le dice, ¿cómo lo voy a alabar por esto? Por esto no lo puedo alabar. Entonces, y la palabra que Pablo utiliza aquí de pruébese no tiene que ser algo para evitar que el creyente, escúcheme bien, para evitar que el creyente coma la cena del Señor, sino para que le dé el verdadero significado y también que cuando tomen la cena del Señor lo hagan con conciencia, que era el problema que se estaba presentando aquí. No tenían conciencia que era algo sagrado y que era el cuerpo y la sangre del Señor derramada por su pueblo. ¿Sí pueden entender? Entonces, muchos de nosotros vemos la disciplina o las advertencias del Señor Jesucristo como algo malo, pero el Señor Jesucristo no siempre quiere más bien buscar el arrepentimiento y que los hombres se vuelvan a Él con amor. Por eso, no pruébense para que la dejen de tomar. No, hermano, todo lo contrario. Pruébase, examínate y toma la cena del Señor con conciencia y tomando con importancia su verdadero significado. Hendrickson, comentarista del Nuevo Testamento, reformado también, él dice con la palabra pruébese, él dice, el imperativo presente del verbo examinar indica que quien sea partícipe de la cena del Señor debe examinarse de forma regular. Los corintios deben saber que no pueden participar de la comunión con sus corazones llenos de desprecio y frivolidad. Después del debido autoexamen deben acercarse a la mesa del Señor con amor genuino, tanto para el Señor como para sus hermanos. Entonces, pruébese que tiene que ser, antes de tomar la cena del Señor, pruébate, pero no para que evite tomarla, como le dije, no es un requisito estar sin pecado. ¿Quién va a ser digno de tomar la cena del Señor? Pues nosotros mismos no somos dignos, la tomamos porque el Señor fue el que nos hizo digno a nosotros. ¿Sí? Entonces nos probamos, entendemos que lo que vamos a tomar es el sacrificio, el cuerpo del Señor fue partido y derramó su sangre por nosotros, y ese es el Evangelio. ¿Cuál es el entendimiento que tenemos que tener? Simple, somos pecadores, pero Cristo murió por los pecadores. Y si eres un verdadero creyente y llegas a la iglesia, casualmente peleaste con tu esposa y estás endurecido de corazón, solamente tú tienes dos caminos: seguir endureciéndote y seguir creciendo en tu maldad, o buscar el arrepentimiento y volverte a Cristo. Sabemos que el seguir endureciéndose y rechazar los medios de gracia que Dios ha estimulado es malísimo. Pero el arrepentirse, hermanos, es lo mejor que podemos hacer. Y analizándolo bien, el arrepentirse es un buen momento utilizar la cena del Señor para volvernos a Cristo. Es el deseo del Señor. Si nosotros analizamos bien lo que trata del Evangelio, el Señor dice que la ley vino por Moisés, pero su gracia vino por medio de Cristo. Su propósito es reconciliar siempre al ser humano y reconciliar también a su pueblo. Él dice que Él no dio a su Hijo para condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. ¿Cierto? En Primera de Juan dice que ¿quién puede confesar que no tiene pecado? El que diga que no tiene pecado es un mentiroso. Pero ¿qué dice Él? Pero si tú lo confiesas y te apartas, vas a recibir misericordia. Y eso es lo que desea el Señor. Que en el momento de la cena del Señor, tú pienses en el Evangelio y pienses en el sacrificio y en la misericordia que Dios nos tiene a nosotros como pueblo. Arrepiéntete y vuelve a Cristo. Y toma la cena del Señor. Pruébate. Y entender, hermano, de que si eres creyente, yo veo más maldad en dejarla de tomar y despreciar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros que en tomarla. Muchos dicen, estoy en pecado y no puedo tomarla. Pero hermano, ¿sigues en tu pecado o te arrepientes? Y como le dije, la cena del Señor es un buen momento para arrepentirse y volverse al Señor si son creyentes verdaderos. Entonces, si Cristo, hermano, nos reconcilió con nosotros cuando éramos sus enemigos, ¿cómo creen que no vamos a ser aceptos si nos arrepentimos en el momento de la cena del Señor? Después que salgas acá, arregla tus asuntos. Pero créanme que Cristo es suficiente gracia para perdonar a su pueblo, que es su propósito, hermano. Cristo siempre va a apuntar a eso. Entonces, por último, la conclusión sería: despojémonos de nosotros mismos, tengamos un buen entendimiento de lo que significa la cena del Señor. Y obviamente, hermano, si nosotros nos vemos a nosotros mismos, no nos vamos a sentir dignos de nada.
No nos vamos a sentir dignos ni siquiera de venir a la iglesia, no nos vamos a sentir dignos de congregarnos, no vamos a sentir que somos unos hipócritas, no vamos a sentir dignos de leer la Escritura, siempre vamos a pensar, ¿cómo yo voy a ir en oración al Señor si soy tan malo? Sé que el Señor es santo y ¿cómo me puede aceptar a mí? Bueno, sí te acepta porque Cristo murió por ti y Él dice que Él no viene a buscar personas buenas, sino a pecadores al arrepentimiento. Ese es su propósito. No envió a su Hijo a condenar el mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. Y la cena del Señor transmite eso, hermano, transmite esa información y tú tienes comunión con Él. Su cuerpo fue partido por nuestros pecados y su sangre fue derramada por nuestras maldades. Y lo que quiero es que evitemos confiar en nosotros mismos a tomar la cena del Señor. Quiero terminar leyendo Lucas 18:9. Es un párrafo bastante bonito que no solamente tenemos que tomarlo en cuenta para la cena del Señor, sino para toda nuestra vida. Lucas 18:9. Lo leo. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba el pecho diciendo: Dios es propicio de mí, pecador. Les digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Esta es la realidad, hermano. Si nosotros ponemos a ver quién era más digno allí de tomar la cena del Señor, pareciera que fuera el fariseo, pero no es así en la mente del Señor. El Señor ya ha declarado de que todos somos culpables y que todos estamos despojados de la gloria del Señor y que todos somos pecadores. Lo único que Dios no puede mostrar a favor es Cristo, pero si nosotros nos arrepentimos y volvemos a Él. Esa es la realidad, hermano. Así que la cena del Señor tómela con la conciencia de que somos pecadores y que Cristo es un Salvador. Y no eviten tomar la cena del Señor si eres un verdadero creyente. ¿Sí? Comentarios, dudas, preguntas. ¿Entendieron? Pablo, ¿entendiste? También, si es así, terminemos con oración. Mi Señor, nosotros somos débiles, mi Señor. Yo creo que tú lo sabes. Nosotros siempre tratamos de confiar en lo que hay en nuestras vidas, de lo que hay en nuestra mente y presentar delante de ti lo que nosotros traemos. Pero realmente tú te levantas en tu palabra diciendo que no traemos nada, sino solamente que somos pecadores. Pero te doy gracias por tu misericordia, mi Señor. Y hoy quise dar a entender la idea bíblica de lo que es tomar la cena del Señor. Ayúdanos a hacerlo de manera agradable y digna, mi Señor. Recordando de que somos pecadores, pero que tú eres un Salvador, mi Señor. Y que seamos en cada momento dignos, pero por lo que tú hiciste por nosotros y no por lo que hay en nosotros. Por eso ayúdanos a seguir investigando, ayúdanos a tener más conocimiento acerca de la cena del Señor, pero sea un conocimiento que transforme nuestros motivos para ser agradable a ti, y todo te lo pido por Cristo Jesús. Amén.